Bueno, seguimos aquí en otro bloque más de La Locomotora, 4 de la tarde, 12 minutos. Ivana. Bueno, en estos momentos es cuando es necesario evitar el pánico, pensar en cómo cuidarnos mejor y en cuidar a nuestros seres queridos. Y se ha dicho mucho que los sectores más vulnerables al coronavirus son los ancianos, son las personas mayores, y es nuestra responsabilidad tomar las medidas necesarias para protegerlo. Por eso vamos a ponernos en contacto con el doctor Diego Bernardini. Él es médico de familia, gerontólogo y doctor en medicina. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ivana. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, las personas mayores o los ancianos, nuestros abuelos, son las personas más vulnerables, dicen, a este tema del coronavirus. Y bueno, queremos dar algunos consejos a la gente para poder cuidarlos y además entender un poquito por qué, de qué se trata todo esto. Bueno, mira, es muy interesante lo que comentás y sobre todo me gustaría tomar tu comentario inicial. Yo creo que la discriminación, las distintas formas de discriminación tienen muchas formas, y con este tema del coronavirus, con esta crisis que se está viviendo a nivel global, una de las que se ha visto es cómo de una manera tan irresponsable se hizo cierta discriminación bajo títulos que hemos leído en muchas redes, en muchos artículos y de muchos comunicadores, como diciendo: esto no es importante, solamente mata a los viejos, solamente se ceba con las personas mayores, cosa que por otro lado es bastante cierto, porque hoy las estadísticas nos están mostrando eso. Yo creo que el primer consejo que habría que dar, o que me gustaría transmitir, es un consejo que no va solo para las personas mayores, va para el resto de la sociedad, y es entender que el miedo es una emoción que forma parte de las emociones más básicas que tenemos, pero que de alguna manera la única forma que tenemos de controlarlo, si vale la expresión, es minimizándolo. Entonces, yo creo que lo que primero hay que hacer es intentar quitar o disminuir toda esta especie de construcción de pánico colectivo que se ha hecho, que se ha transmitido, y llevar tranquilidad, porque la realidad es que las personas mayores, es cierto, son aparentemente más vulnerables, pero esta es una situación que nos afecta a todos como sociedad. Nadie está exento. La realidad es que las estadísticas, si bien por un lado muestran que después de los 70 y 80 años en mayores y en personas que presentan problemas de base clínica seria, como puede ser la enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes y comorbilidades, que es la suma de algunos o de varios de estos problemas de salud, tienen más predisposición. También, por otro lado, nos están mostrando que prácticamente no hay notificado de manera oficial en todo el mundo muertes en niños menores de 10 años, pero esto no quita que el coronavirus, que es algo nuevo para el cual todos somos susceptibles, no haga que todos estemos en riesgo. Doctor, yo quiero hacer una pregunta para diferenciar algo. ¿Los adultos mayores tienen más riesgo de infectarse o tienen más probabilidades de enfermarse de gravedad si se contagian? A ver, son dos cosas diferentes. Por un lado, hoy lo que sabemos respecto de este virus es que tiene una alta tasa de transmisión. O sea, la contagiosidad de este virus es extremadamente alta. Eso es lo primero. Lo segundo que hoy sabemos es que desde el punto de vista fisiológico, inmunológicamente hablando, los sistemas de defensa propios de nuestro organismo tienen dos extremos que son vulnerables: la niñez por falta de madurez y las personas mayores por pérdida de ese estado de equilibrio y de respuesta. Las personas mayores, a medida que van juntando años, en general, y esto me gustaría recalcarlo porque cuando hablamos de personas mayores es importante diferenciar. La persona mayor que está relativamente sana, que hace vida autónoma, que vive sola en su casa, de aquella persona que, por ejemplo, también vive en su casa, pero tiene problemas de salud, o por ejemplo, vive en hogares como nosotros llamamos intergeneracionales, donde están los hijos, donde están los nietos y donde claramente hay más probabilidad de transmisión del virus. Y por otro lado, también es muy importante diferenciar la persona mayor que está institucionalizada, que está en una residencia, que está en un hogar,
que está en un asilo. Son 3 poblaciones diferentes. Ahora bien, hoy sabemos que las personas mayores, que como comenté hace un momento, tienen problemas de salud que se pueden sumar y que pueden aumentar este estado de fragilidad, sabemos sí claramente que hoy hay más, digamos, probabilidades de que enfermen. Bueno, muchas veces los abuelos están acostumbrados a cierto ritmo de vida, ellos están acostumbrados a hacer una rutina y es difícil, digamos, a veces como hijos, como nietos, hacerles entender que se tienen que quedar adentro, que puede ir un nieto o un hijo al mercado a hacerle sus compras, que por unos días es necesario que no haga las caminatas en la mañana temprano, y bueno, por ahí también a los familiares se nos hace complicado, ¿no? Lidiar con eso. Sí, a ver, son situaciones muy complejas. Lo primero es que esto, como mencioné hace un ratito, es una crisis. Esto significa, es un emergente que aparece de golpe y que nos altera todas las dimensiones de nuestra vida. Lo segundo es entender que probablemente no todas las personas mayores han sido abuelos, pero sí nosotros hemos tenido abuelos. Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer mucho por esas generaciones que de alguna manera ayudaron a construir, para bien o para mal, lo que soñaron, no lo sé, pero sí lo que pudieron construir como sociedad. Yo creo que acá es importante entender que esto es una situación que es pasajera, porque no vamos a vivir el resto de nuestras vidas de esta forma. Es importante entender que seguramente esas personas mayores han pasado momentos muy críticos, quizás hasta más críticos que estos, y los han superado, claro, con eso que hoy llamamos resiliencia. Y por otro lado, también tenemos que entender esto que vos mencionabas. Las personas mayores, como los niños, son más emocionales, o sea, tienen un grado de afrontamiento desde sus emociones diferente al que podemos tener las personas más jóvenes. Entonces acá es importante darles una palabra certera, válida. Ustedes, los comunicadores, tienen mucha responsabilidad en esto porque saben lo que está ocurriendo con las fake news, con esas noticias falsas que ya nos intoxican. Sí. Y tenemos que llevar tranquilidad, contención, confianza y por sobre todas las cosas, como vos bien decías, estrategias que hoy hemos visto que en Europa y en otros países han funcionado, que es que personas más jóvenes puedan hacer sus compras, les puedan hacer sus pagos, los puedan visitar desde el punto de vista de la distancia, sea por llamado, por redes sociales. Esto es un momento que es una crisis, pero también es un momento de oportunidad. Doctor, cuando uno no habla de la fake news, también hay que decir sobre bueno, como uno sabe, es un virus muy joven también, ¿no? Para todos, y hay muchas teorías. Yo recuerdo enero, cuando recién empezábamos a hablar de esto, que venía de China, se decía una cosa, que después se dijo otra. ¿Cómo están trabajando ustedes los médicos en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo sobre estos temas, ¿no? Porque me imagino que debe llegar constantemente información al respecto, ¿no? Sí, acá es muy interesante. Yo creo que esto que usted comenta tiene varios abordajes. El primero es que los médicos siempre tomamos decisiones, el personal sanitario siempre toma decisiones en base a la evidencia. Hoy la evidencia que existe es que los coronavirus fueron descritos en el año 60, que hemos tenido en los últimos años experiencias previas como fue el SARS, como fue el manejo o la gestión de una pandemia con el H1N1, lo que se conoció como gripe A, que si bien no fue un coronavirus, sí llevó a una declaración de pandemia. Tenemos hasta hace meses atrás, lo que pasa que claro, fue muy localizado, pero tuvimos el MERS que afectó a países de Medio Oriente. Entonces, esto sí es cierto, se está produciendo mucha información, este coronavirus es nuevo. Yo creo que se perdió tiempo a nivel global, primero por una cuestión de lo novedoso que esto resultó, los primeros casos en China. También es importante mencionar que el gobierno chino, todos sabemos qué tipo de régimen político es, y en
En mi opinión personal, yo creo que notificaron tarde a la Organización Mundial de la Salud cuando ya la situación se les estaba escapando de las manos. Entonces, el mundo de alguna manera se enteró un mes después, prácticamente, que todo esto inició. Por otro lado, también es importante mencionar algo. Nosotros acá en Argentina, en México, donde estoy en este momento viviendo, tenemos una posibilidad. Nosotros tenemos dos escenarios previos a la llegada a América Latina, que fue Asia y que hoy es Europa. Entonces, por un lado, se puede pensar, pero no se puede decir ni descartar que esto no iba a llegar a nuestros países. Cualquiera que sabe de salud global, que ha trabajado en organismos internacionales, en mi caso me tocó trabajar en Ginebra en la Organización Mundial de la Salud, en la OPS en Washington, sabemos que es una cuestión de tiempo, por cómo hoy está configurado el mundo, que llegue a nuestras tierras. Entonces, yo creo que hoy la posibilidad que tenemos en Argentina, aparentemente se está acortando y se está ganando tiempo con estas decisiones que se tomaron y que inclusive hoy aparentemente se está esperando la declaración de cuarentena. Esto nos va a ayudar, pero es importante entender que esta pandemia de alguna manera se venía esperando. Había que estar vigilante y hoy, bueno, las medidas que se están tomando son bastante certeras de cara a lo que hoy está viviendo. Hoy, no sé si leyeron, pero Italia pasó, digamos, lamentablemente encabeza el ranking de muertes por delante de China. Sí. O sea, hoy a Italia se le está de alguna manera cuestionando cierto adormecimiento, cierta lentitud en las reacciones. Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos esta posibilidad. Y en esta posibilidad que tenemos hoy en Argentina o en México, porque tanto México como Argentina y la mayor parte de los países de América Latina tenemos el mismo ritmo, digamos, en lo que va a ser la secuencia de la famosa curva epidemiológica, ¿no? Lo que estamos intentando aplanar. Sí. Lo que es importante, que me parece que la gente tiene que entender, es que la importancia de aplanar esta curva epidemiológica es para que puedan llegar de manera continua, pero por goteo, los pacientes a hospitales que tienen un número de camas, digamos, limitado. No es lo mismo que a 3 hospitales lleguen 100 pacientes en 48 horas a que vayan llegando de a 5, de a 6 durante 10 días. Claro. Esa es la realidad. No hay ningún país que pudo prepararse para esto. Y si recuerdan, China tuvo que construir un mega hospital en 10 días. Sí. Eso es porque no le sobraban camas. Claro. Eso es la muestra de lo que ha ocurrido. Seguramente también leyeron, en Italia se va a privilegiar la atención de personas jóvenes frente a los mayores. ¿Por qué es esto? Porque no hay camas, porque los sistemas y servicios de salud están abarrotados. Nosotros en Argentina, con la conciencia social, con responsabilidad social, con distancia, con aislamiento, con entender que esto es pasajero, podemos prever el impacto que va a tener esto en nuestro sistema sanitario. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos y que nos haya atendido para contarnos, bueno, todo lo que está pasando, lo que usted ya sabe como profesional y además por darnos tan buenos consejos para cuidar a nuestros adultos mayores. Por favor, un gusto enorme, gracias a ustedes por su interés y estamos en comunicación. Muchas gracias, buenas tardes. Hablamos con el doctor Diego Bernardini. Bueno, seguimos aquí en otro bloque más de La Locomotora, 4 de la tarde, 12 minutos. Ivana. Bueno, en estos momentos es cuando es necesario evitar el pánico, pensar en cómo cuidarnos mejor y en cuidar a nuestros seres queridos. Y se ha dicho mucho que los sectores más vulnerables al coronavirus son los ancianos, son las personas mayores y es nuestra responsabilidad tomar las medidas necesarias para protegerlos. Por eso vamos a ponernos en contacto con el doctor Diego Bernardini, él es médico de familia, gerontólogo y doctor en medicina. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ivana. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, las personas mayores o los ancianos, nuestros abuelos, son las personas más vulnerables, dicen, a este tema del coronavirus. Y bueno, queremos dar algunos consejos a la gente para poder cuidarlos y además entender un poquito por qué, de qué se trata todo esto. Bueno, mira, es muy interesante lo que comentás y sobre todo me gustaría tomar tu comentario inicial. Yo creo que
la discriminación, las distintas formas de discriminación tienen muchas formas, y con este tema del coronavirus, con esta crisis que se está viviendo a nivel global, una de las que se ha visto es cómo de una manera tan irresponsable se hizo cierta discriminación bajo títulos que hemos leído en muchas redes, en muchos artículos y de muchos comunicadores, como diciendo: esto no es importante, solamente mata a los viejos, solamente se ceba con las personas mayores, cosa que por otro lado es bastante cierto, porque hoy las estadísticas nos están mostrando eso. Yo creo que el primer consejo que habría que dar, o que me gustaría transmitir, es un consejo que no va solo para las personas mayores, va para el resto de la sociedad, y es entender que el miedo es una emoción que forma parte de las emociones más básicas que tenemos, pero que de alguna manera la única forma que tenemos de controlarlo, si vale la expresión, es minimizándolo. Entonces, yo creo que lo que primero hay que hacer es intentar quitar o disminuir toda esta especie de construcción de pánico colectivo que se ha hecho, que se ha transmitido, y llevar tranquilidad, porque la realidad es que las personas mayores, es cierto, son aparentemente más vulnerables, pero esto es una situación que nos afecta a todos como sociedad. Nadie está exento. La realidad es que las estadísticas, si bien por un lado muestran que después de los 70 y 80 años en mayores y en personas que presentan problemas de base clínica seria, como puede ser la enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes y comorbilidades, que es la suma de algunos o de varios de estos problemas de salud, tienen más predisposición. También, por otro lado, nos están mostrando que prácticamente no hay notificado de manera oficial en todo el mundo muertes en niños menores de 10 años, pero esto no quita que el coronavirus, que es algo nuevo para el cual todos somos susceptibles, no haga que todos estemos en riesgo. Doctor, yo quiero hacer una pregunta para diferenciar algo. ¿Los adultos mayores tienen más riesgo de infectarse o tienen más probabilidades de enfermarse de gravedad si se contagian? A ver, son dos cosas diferentes. Por un lado, hoy lo que sabemos respecto de este virus es que tiene una alta tasa de transmisión. O sea, la contagiosidad de este virus es extremadamente alta. Eso es lo primero. Lo segundo que hoy sabemos es que desde el punto de vista fisiológico, inmunológicamente hablando, los sistemas de defensa propios de nuestro organismo tienen dos extremos que son vulnerables: la niñez por falta de madurez y las personas mayores por pérdida de ese estado de equilibrio y de respuesta. Las personas mayores, a medida que van juntando años, en general, y esto me gustaría recalcarlo porque cuando hablamos de personas mayores es importante diferenciar la persona mayor que está relativamente sana, que hace vida autónoma, que vive sola en su casa, de aquella persona que, por ejemplo, también vive en su casa, pero tiene problemas de salud, o por ejemplo, vive en hogares como nosotros llamamos intergeneracionales, donde están los hijos, donde están los nietos y donde claramente hay más probabilidad de transmisión del virus. Y por otro lado, también es muy importante diferenciar la persona mayor que está institucionalizada, que está en una residencia, que está en un hogar, que está en un asilo. Son tres poblaciones diferentes. Ahora bien, hoy sabemos que las personas mayores, que como comenté hace un momento, tienen problemas de salud que se pueden sumar y que pueden aumentar este estado de fragilidad, sabemos sí claramente que hoy hay más, digamos, probabilidades de que enfermen. Bueno, muchas veces los abuelos están acostumbrados a cierto ritmo de vida, ellos están acostumbrados a hacer una rutina y es difícil, digamos, a veces como hijos, como nietos, hacerles entender que se tienen que quedar adentro, que puede ir un nieto o un hijo al mercado a hacerle sus compras, que por unos días es necesario que no haga las caminatas en la mañana temprano, y bueno, por ahí también a los familiares se nos hace complicado, ¿no?, lidiar con eso.
Sí, sí, sí. A ver, son situaciones muy complejas. Lo primero es que esto, como mencioné hace un ratito, es una crisis. Esto significa, es un emergente que aparece de golpe y que nos altera todas las dimensiones de nuestra vida. Lo segundo es entender que probablemente no todas las personas mayores han sido abuelos, pero sí nosotros hemos tenido abuelos. Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer mucho por esas generaciones que de alguna manera ayudaron a construir, para bien o para mal, lo que soñaron, no lo sé, pero sí lo que pudieron construir como sociedad. Yo creo que acá es importante entender que esto es una situación que es pasajera, porque no vamos a vivir el resto de nuestras vidas de esta forma. Es importante entender que seguramente esas personas mayores han pasado momentos muy críticos, quizás hasta más críticos que estos, y los han superado, Claro. con eso que hoy llamamos resiliencia. Y por otro lado, también tenemos que entender esto que vos mencionabas. Las personas mayores, como los niños, son más emocionales, o sea, tienen un grado de afrontamiento desde sus emociones diferente al que podemos tener las personas más jóvenes. Entonces acá es importante darles una palabra certera, válida. Ustedes los comunicadores tienen mucha responsabilidad en esto porque saben lo que está ocurriendo con las fake news, con esas noticias falsas que ya nos intoxican. Sí. Y tenemos que llevar tranquilidad, contención, confianza y por sobre todas las cosas, como vos bien decías, estrategias que hoy hemos visto que en Europa y en otros países han funcionado, que es que personas más jóvenes puedan hacer sus compras, les pueden hacer sus pagos, los puedan visitar desde el punto de vista de la distancia, sea por llamado, por redes sociales. Esto es un momento que es una crisis, pero también es un momento de oportunidad. Doctor, cuando uno no habla de la fake news, también hay que decir bueno, como uno sabe, es un virus muy joven también, ¿no? Para todos, y hay muchas teorías. Yo recuerdo enero, cuando recién empezábamos a hablar de esto, que venía de China, se decía una cosa, que después se dijo otra. ¿Cómo están trabajando ustedes los médicos en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo sobre estos temas, ¿no? Porque me imagino que debe llegar constantemente información al respecto, ¿no? Sí, acá es muy interesante. Yo creo que esto que usted comenta tiene varios abordajes. El primero es que los médicos siempre tomamos decisiones, el personal sanitario siempre toma decisiones en base a la evidencia. Hoy la evidencia que existe es que los coronavirus fueron descritos en el año 60, que hemos tenido en los últimos años experiencias previas como fue el SARS, como fue el manejo o la gestión de una pandemia con el H1N1, lo que se conoció como gripe A, que si bien no fue un coronavirus, sí llevó a una declaración de pandemia. Tenemos hasta hace meses atrás, lo que pasa que claro, fue muy localizado, pero tuvimos el MERS que afectó a países de Medio Oriente. Entonces, esto sí es cierto, se está produciendo mucha información, este coronavirus es nuevo. Yo creo que se perdió tiempo a nivel global, primero por una cuestión de lo novedoso que esto resultó, los primeros casos en China. También es importante mencionar que el gobierno chino, todos sabemos qué tipo de régimen político es, y en mi opinión personal, yo creo que notificaron tarde a la Organización Mundial de la Salud cuando ya la situación se les estaba escapando de las manos. Entonces, el mundo de alguna manera se enteró un mes después, prácticamente, que todo esto inició. Por otro lado, también es importante mencionar algo. Nosotros acá en Argentina, en México, donde estoy en este momento viviendo, tenemos una posibilidad. Nosotros tenemos dos escenarios previos a la llegada a América Latina, que fue Asia y que hoy es Europa. Entonces, por un lado, se puede pensar, pero no se puede decir ni descartar que esto no iba a llegar a nuestros países. Cualquiera que sabe de salud global, que ha trabajado en organismos internacionales, en mi caso me tocó trabajar en Ginebra en la Organización Mundial de la Salud, en la OPS en Washington, sabemos que es una cuestión de tiempo, por cómo hoy está configurado el mundo, que llegue a nuestras tierras. Entonces, yo creo que hoy la posibilidad que tenemos en Argentina,
Aparentemente se está acortando y se está ganando tiempo con estas decisiones que se tomaron y que inclusive hoy aparentemente se está esperando la declaración de cuarentena. Esto nos va a ayudar, pero es importante entender que esta pandemia de alguna manera se venía esperando. Había que estar vigilante y hoy, bueno, las medidas que se están tomando son bastante certeras de cara a lo que hoy está viviendo. Hoy, no sé si leyeron, pero Italia pasó, digamos, lamentablemente encabeza el ranking de muertes por delante de China. Sí. O sea, hoy a Italia se le está de alguna manera cuestionando cierto adormecimiento, cierta lentitud en las reacciones. Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos esta posibilidad. Y en esta posibilidad que tenemos hoy en Argentina o en México, porque tanto México como Argentina y la mayor parte de los países de América Latina tenemos el mismo ritmo, digamos, en lo que va a ser la secuencia de la famosa curva epidemiológica, ¿no? Lo que estamos intentando aplanar. Sí. Lo que es importante, que me parece que la gente tiene que entender, es que la importancia de aplanar esta curva epidemiológica es para que puedan llegar de manera continua, pero por goteo, los pacientes a hospitales que tienen un número de camas, digamos, limitado. No es lo mismo que a 3 hospitales lleguen 100 pacientes en 48 horas, a que vayan llegando de a 5, de a 6 durante 10 días. Claro. Esa es la realidad. No hay ningún país que pudo prepararse para esto. Y si recuerdan, China tuvo que construir un mega hospital en 10 días. Sí. Eso es porque no le sobraban camas. Claro. Eso es la muestra de lo que ha ocurrido. Seguramente también leyeron, en Italia se va a privilegiar la atención de personas jóvenes frente a los mayores. ¿Por qué es esto? Porque no hay camas, porque los sistemas y servicios de salud están abarrotados. Nosotros en Argentina, con la conciencia social, con responsabilidad social, con distancia, con aislamiento, con entender que esto es pasajero, podemos prever el impacto que va a tener esto en nuestro sistema sanitario. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos y que nos haya atendido para contarnos, bueno, todo lo que está pasando, lo que usted ya sabe como profesional y además por darnos tan buenos consejos para cuidar a nuestros adultos mayores. Por favor, un gusto enorme, gracias a ustedes por su interés y estamos en comunicación. Muchas gracias, buenas tardes. Hablamos con el doctor Diego Bernardini.